especialmente Carolina, y hoy le estaremos hablando del producto que escogimos, el cerdo. Hablaremos de su gastronomía, su cultura. Margarita Rosa Tavares. Del cerdo vamos a hablar sobre su trazabilidad, o sea, desde que nace hasta que llega el consumo a las personas. Todo el trayecto que hay que recorrer para que llegue de buena calidad a los consumidores, ya que esta carne es muy apetecible por la gente. El origen del cerdo, la familia de los suiros, a la cual pertenece el cerdo, procede del jabalí o cerdo salvaje. La aparición de este animal se sitúa en el primer periodo de la terciaria, aproximadamente hace 30 millones de años antes de Cristo. Se dejaron capturar con facilidad y así comenzó la domesticación y el aprovechamiento de la carne de cerdo. Sin embargo, no para todas las culturas significa una fuente de alimento. Los antiguos egipcios, junto con los fenicios, cananeos, cretenses, etíopes e hindúes, así como las religiones judías y musulmanas, repudian a este animal como alimento. Y no solo por factores simbólicos, sino también por salud e higiene. Este animal es considerado por estas culturas como animal sucio por antonomasia. Trazabilidad del cerdo. Productores. Los productores son los primeros agentes del proceso de mercadeo. Están encargados de la producción y venta de cerdos en ferias o directamente en finca. También venden a agentes que realizan procesos de agregación de valor, ya sean en tiendas especializadas, supermercados o comerciantes de ganado porcino. Los acopiadores. Estos agentes comerciales compran de contado un buen volumen de cerdos en las zonas de producción para su posterior transporte, venta en los centros de consumo, donde tienen contactos directos, principalmente compradores de la industria cárnica o otros intermediarios como comisionistas y colocadores. Los comisionistas son personas que sirven de intermediarios entre el oferente y el demandante, por lo general entre el productor y el colocador. Colocadores compran varios lotes de cerdo en pie y pagan el sacrificio para comercializar los canales directamente a través de detallistas. Por lo general, su actividad comercial la desarrollan en plantas de beneficio donde tienen oficina. Este intermediario se caracteriza por disponer de una buena infraestructura comercial para hacer una distribución eficiente del producto. Los depositadores. La función de depósito consiste en seccionar la canal porcina en sus diferentes partes. Ellos se realizan en planes que operan en las grandes ciudades, generalmente cerca de las plazas de mercado, plantas de sacrificio o sitios comerciales estratégicos. Distribuidores mayoristas. Son agentes que se encargan de la distribución desde las plantas de beneficio de un volumen de hasta 60 canales diarias, con un destino a las plazas de mercados, camas minoristas e instrucciones. Los expendedores minoristas son tradicionales, son pequeños y mediante estos establecimientos comerciales de tipo familiar que venden la carne al consumidor y se localizan en pueblos, barrios y plazas de mercado. Cadenas de supermercados se caracterizan por expender las carnes finas en cortes y en adecuadas condiciones higiénicas, aunque su vinculación de mercado correspondió en un principio a la necesidad de ofrecer una amplia gama de productos a los consumidores. Los consumidores que utilizan la red tradicional de comercialización pertenecen a sectores de medianos y bajos ingresos, tanto a escala urbana como rural, donde predominan los hábitos de consumo de carne no refrigerada, o sea fresca,
y cuya frecuencia de compra es diaria. Por su parte, los consumidores del canal empresarial se pueden dividir entre tres tipos: familiar, empresarial e institucional, como por ejemplo en hoteles, hospitales, centros educativos, etc., donde el criterio de compra que predomina es la calidad por encima del precio. Consumo de esta proteína por persona. En Colombia son 9,3 kilos por persona. Aquí tenemos una tabla donde nos demuestran cuántos kilos de carne consume una persona al año. En el año 2000 se consumía 4,8 kilos y hasta el año 2017 era de 9,3 kilos por persona. Enfermedades del cerdo. Artritis por micoplasma. Estas se presentan en la mayoría de las granjas y causan artritis en cerdos. El botulismo. La toxina producida por Clostridium botulinum causa una parálisis flácida progresiva, pero los cerdos son muy resistentes a esta toxina. Enfermedades causadas por Clostridium praestengens se presentan como una enteritis aguda o crónica de lechones. En algunos casos de animales de engorde o adultos pueden producir enfermedad caracterizada por granjena y o celulitis con muerte súbita, infecciones por Streptococcus suis. Este es el estreptococo más importante en cerdos, causando neumonía, septicemia, artritis y encefalitis en cerdos, y también es de gran importancia pública por su potencia zoonógica. La estrategia a desarrollar para llevar a cabo el control sanitario del tránsito de animales y sus productos está condicionada, entre otros factores, por el estado sanitario al área geográfica considerada. Existen de áreas libres, regionalización o zonificación. La carne de cerdo es muy apetecida por los colombianos, ya que es de muy buen sabor y de buena calidad. El buen sabor se debe que últimamente los criaderos alimentan los cerdos con cereales a base de maíz y soya, que esto le da muy buen sabor a la carne. Las recetas con carne de cerdo tenemos solomillo relleno de manzana, chuletas ahumadas en Coca-Cola, solomito de cerdo hojaldrado al horno, costillas en salsa de vino blanco, y tenemos infinidades de recetas que no podríamos mencionarlas todas. Bueno, las recetas más comunes, que son las que más utilizamos a diario, tenemos el chicharrón paisa, o sea, el que usamos en la bandeja paisa, que es el más común. También está la lechona, que consiste que es medio marrano, que lo deshuesan, lo rellenan con un arroz muy condimentado y en algunas regiones les ponen verduras. También tenemos el tamal. En el tamal siempre va un pedacito de chicharrón, de carne de cerdo o de costilla. También está la lechona bayuna. Y también tenemos las pezuñas, con las pezuñas que se prepara ya sea en los frijoles o también se hace el sancocho. Bueno, el cerdo se puede cocinar de varias formas. Muchas veces a la hora de cocinar la carne de cerdo no sabemos darle el punto adecuado y por eso nos queda seca y elástica. La carne de cerdo es muy fácil de cocinar. La podemos cocinar en esta técnica que es salteada. Este es un método de preparación ideal cuando se quiere una comida rápida. En el salteado, el alimento es cocinado con calor directo en un poco de aceite. Cortes ideales como las chuletas, los bistecs de cerdos, medallones de lomito, fajitas, trocitos, tortas de carne molida de cerdo. También la podemos cocinar a la parrilla. Puede ser en eléctrica, de gas o de carbón con calor directo. Este método es más apropiado para cortes de lomo o lomito de cerdo. Las carnes a cocinarse en este método pueden ser marinadas con anticipación para acentuar el sabor,
o bien poniéndole salsa durante el proceso de cocción. Cortes ideales como las chuletas, lomitas de cerdo, tortas de carne molida de cerdo, pinchos de trocitos de cerdo. También se pueden asar. Es un método conveniente porque no requiere mucha atención de parte del cocinero. Este método de cocción con calor seco está definido por cocinar en horno, en un recipiente sin tapa, y funciona mejor con cortes suaves, como el lomo de cerdo, pierna de cerdo, cabeza de chuleta. También el cerdo lo podemos estofar. Es un método de calor húmedo en honra el tiempo y que transforma cortes de carne menos suaves, no ideales para métodos rápidos de cocción, en platillos que se derriten en su boca. Este método le permite preparar la receta y dejarla cocinar, hervir a fuego lento, con poca a ninguna atención por 1 hora o más. La carne de cerdo es un alimento imprescindible en todas las etapas de la vida. Contiene un alto contenido en proteínas de alto valor biológico y aporta diversos minerales como el potasio, fósforo, zinc y hierro. Además que es fuente del grupo de la vitamina B, como la B1, B3, B6 y B12. Esta carne es fuente de potasio que favorece la contracción y relajación muscular del sistema nervioso. Contiene tiamina, que es una vitamina que interviene en el metabolismo de los carbohidratos y cumple un rol indispensable en el funcionamiento del sistema nervioso. Consumirla en exceso puede provocar malestares gastrointestinales. Mal cocinada puede causar una infección bacteriana llamada trionquinosis, que sus síntomas son dolor muscular, fiebre, hinchazón en los ojos. Las gamas del cerdo la podemos encontrar frescas, que ya vienen empacadas, curadas, que es un proceso que pasa a la carne, que es un proceso de días, que la ponen por salmuela, o empacadas al vacío, que también es un proceso que la plastifican y le sacan todo el aire para que la carne pueda ser de mejor calidad y pueda estar en mejores condiciones, no se dañe, no coja ningún tipo de aire, etcétera. El consumo de cerdo en Colombia corresponde en su gran mayoría a mercados locales, con poca integración a escala nacional y condiciones de comercialización muy heterogéneas. Esta heterogeneidad tiene que ver con diferencia a nivel de los cerdos vivos, en la calidad de la carne, el tipo de compradores y vendedores. El mercado de la carne de cerdo se encuentra una relación, es así como en los pueblos y barrios marginados de las zonas urbanas, el expendio que predomina en la fama tradicional y en barrios pequeños, donde se venden las carnes de segunda, huesos, algunas vísceras e incluso carne en deficiente estado higiénico. Por su parte, en las zonas de estratos sociales altos de las ciudades se comercializan los cortes finos, siendo en este caso el expendio dominante, los supermercados y las tiendas especializadas. Los agentes que intervienen en el consumo de la carne de cerdo son los productores, encargados de la producción y venta de los cerdos en feria o directamente en fincas. También tenemos los acopiadores, compran de contado un buen volumen de cerdos en zonas de producción para su posterior transporte y venta en centros de consumo diariamente con compradores de la industria cárnica. También tenemos los comisionistas, intermediario entre el producto y el colaborador. Reciben los cerdos directamente en finca o feria para su comercialización a cambio de una comisión que oscila entre el 0.75% al 1% sobre el precio de la venta del animal. Los colocadores compran varios lotes de cerdos en pie y pagan por el sacrificio para la comercialización en plantas de beneficio para la distribución en mayoristas y minoristas. Depostadores, su función consiste en seleccionar la canal porcina en sus diferentes partes. Ello se realiza generalmente cerca a las plazas de mercado, plantas de sacrificio o sitios de comercios estratégicos. Los distribuidores mayoristas son los encargados de distribuir desde la planta de beneficios de un volumen de hasta 60 canales diarios con destino a plazas de mercado,
minoristas e instituciones. Los expendedores minoristas. Los expendios o famas tradicionales son pequeños y medios establecimientos comerciales de tipo familiar que venden la carne al consumidor y es localizada en pueblos, barrios y plazas de mercado que poseen diferente infraestructura y problemas de calidad y no manejan volúmenes de venta mayores a 5 canales diarios.